Pero el Señor se merece más. Damos gracias al Señor porque nos permite esta mañana estar acá celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Espero que no me va a estar llamando nadie. O sea que se va a estar durmiendo, ¿verdad? Vamos a ser cortos, no se preocupe. Vamos a orar primeramente, así como están. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia una vez más para decirte, Señor, te necesitamos. Aquí hay un pueblo tuyo, Señor, que está en victoria. Un pueblo, Señor, que ha venido sediento. Un pueblo, Señor, que necesita de tu presencia. Gracias te damos, Señor, te suplicamos, Padre, en esta hora que uses a tu siervo, Señor. Usa mi mente, mis labios y mi corazón. Lo que vaya a hablar será dirigido por tu Santo Espíritu. Prepara las mentes, los corazones de mis hermanos, Señor, que podamos estar percibidos, Padre, de tu palabra, que podamos estar, Señor, siempre en contacto contigo. Te damos gracias y ponemos en tus manos todo lo que se va a decir, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Marcos 16, 1 al 8. Marcos 16, 1 al 8. Cuando lo tengan puede decir amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vemos aquí la escena, hermanos y hermanas, de unas mujeres muy valientes. Vamos a ver en esta mañana la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa para nosotros que Jesús ya no está en esa tumba? ¿Qué significa para cada hijo de Dios que Cristo ha resucitado? ¿Qué significa para cada hijo de Dios que Dios le ha hecho nueva criatura? Hay importancia en eso porque nosotros como hijos de Dios, dice la palabra, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué dice? Vana sería nuestra fe. Así que es importante que creamos lo que estamos diciendo. Él cumplió la promesa a sus discípulos. Fíjese lo que dice Mateo 16, 21. Dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí vemos nosotros la importancia de esta parábola, de esta escritura, una frase. Desde entonces quiere decir que marca una nueva dirección en el ministerio de Jesucristo. Introduce la cruz y introduce el rechazo final del Mesías.
Dice la palabra que ancianos, principales, sacerdotes y escribas se refería, hermanos, al concilio judío también llamado Sanedrín. Es importante ver esto porque sabemos nosotros y entendemos por la palabra que Jesús fue rechazado. ¿Cuántas veces le han rechazado a usted y se siente mal? Cuando, digamos, le dice a alguien, te invito a un café. No, gracias, no quiero. Pues uno se siente mal o te invito a algo o mira que esto o aquello o simplemente vamos a mi casa. Es necesario que entendamos el rechazo que el Señor Jesús sintió. Y también menciona en esta parábola Jerusalén. Indica que el rechazo sería oficial, que sería de todo el pueblo. Aún su pueblo no le recibió. Dice la palabra que aún sus hermanos no creían en él, hablando de hermanos físicos, de la carne. Nos ponemos tristes nosotros cuando nos rechazan la palabra de Dios. Nos ponemos tristes cuando alguien dice, no lo necesito. Lo principal que tenemos que ver, que dice Mateo, acerca de la muerte de Cristo, de su resurrección. Pero Él, hermanos, cumplió la promesa dada. Y es lo importante, tenemos un Cristo que cumple lo que promete, que cumple lo que Él ha dicho en su palabra. La señal que dio Jesús de su deidad. Mire Juan 2, 18 al 22. Juan 2, 18 al 22. ¿Qué señal dio de su deidad? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los fariseos, los escribas, miraron el templo, miraron la hermosura de ese templo y dijeron, en 46 años lo construyeron y tú lo vas a derribar. O sea, hermano, estaban cegados completamente. No entendían la palabra. Pero él hablaba de su templo, de su cuerpo, de lo que él tenía que rendir cuentas. Y la palabra me impresiona cuando dice que los discípulos creyeron cuando se cumplió la Escritura. O sea que muchas veces nosotros no creemos. ¿Cuántos creen que Jesús vendrá por ustedes? Decimos amén, pero a veces nos quedamos, ¿será que me voy a ir en el rapto? ¿Será que me voy a levantar? ¿O voy a tener atado a mí muchas cosas? Aquí había una incredulidad de parte de los discípulos. Pero mire lo importante. Las mujeres vienen a la tumba trayendo especies. El 3er día de la crucifixión. Iban ellas a ungir el cuerpo de Jesús. Y la pregunta que ellas tenían era, ¿quién nos removerá la piedra? No era una piedra chiquita. Era una piedra grande. Imagínense esa piedra que está ahí, simulando la piedra, pues. Que no era movida por hombres y estaba sellada con el sello real, con el del rey. Y esa era lo que ellas llevaban en mente. ¿Quién nos va a remover la piedra? La piedra, hermanos, habla de la desesperación de la muerte. Esa piedra bloqueaba a la tumba, a la entrada de la tumba. Los que estaban fuera no podían entrar. Y el que estaba adentro no podía salir, se suponía. Pero
La muerte no venció a nuestro Señor Jesucristo y esa es la victoria del cristiano. Habla de la muerte, muchas veces, hermanos, nos arranca a los seres queridos. Y todos tenemos que pasar ese suceso. Ayer anoche miraba la despedida de nuestro hermano Julio, allá en Guatemala. Ahí estaba su cuerpo inerte. Los hijos hablaron y dijeron, él nos dejó un gran legado. Habló su banda que tocaba con él. Pero todos tenemos que pasar ese proceso. Pero esta piedra que tapaba el sepulcro del Señor Jesucristo fue quitada. ¿Sabe qué? Algún día nosotros, si seguimos triunfantes, si seguimos en el camino del Señor, veremos a nuestros seres queridos. Yo veré a mi madre, yo veré a mi abuela, yo veré a mis familiares que se fueron con Cristo Jesús. Algún día los veremos, pero nosotros como hijos de Dios sabemos y tenemos la esperanza que un día les veremos porque ellos ya están gozando delante de la presencia del Señor. Ya se están, ahí no quiere salirse uno. Muchas veces nosotros no queremos irnos porque no conocemos la otra vida. Pero la piedra no pudo retener a Jesús. Jesús resucitó y venció la muerte. ¿Sabe por qué? Por usted y por mí. Por usted y por mí lo hizo. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, 55 al 58. Primera de Corintios 15, 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que me llena a mí el verso 57 cuando dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No la victoria por lo que yo sé o porque yo entiendo, no la victoria porque yo soy estudiado, no la victoria, no, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde nosotros tenemos la victoria, hermanos, porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Porque Él venció, nosotros podemos ser victoriosos. Porque Él venció, nosotros alcanzamos salvación. Y esa es la victoria del cristiano. Y sigue el 58. Así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? Firmes. Y constantes. O sea, esto es de todos los días. Yo soy evangélico de viernes a domingo. ¿O es toda la semana? Dígame usted. Amén. Es todos los días, las 24 horas. Que no nos quite el tiempo, otra cosa. El Señor venció, dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. Y lo que me impresiona es creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, siempre tenemos que estar tratando de alcanzar más en la obra de Dios. Ay, mire hermano, yo oro 15 minutos y me canso. Pues mañana ore media hora. Del siguiente día ore 45 minutos. El Señor le dijo a Pedro, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? O sea, se quedaban dormidos. Nosotros sabemos, hermanos, y la palabra lo dice, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No nos fijemos quién hace, quién no hace, sino que fijemos lo que yo estoy haciendo por el Señor.
Es lo que tenemos que ver. A veces, pues, estamos fijando en los demás, no hacemos nada nosotros. Y entonces, nosotros somos los que vamos a dar cuenta. En aquel día no le voy a decir al Señor yo, Señor, es que fíjate que la hermana sola a dormir se iba a la iglesia. ¿Y tú la estabas viendo a ella? ¿O me estaba viendo a mí? Es lo que tenemos que ver, que es el Señor el que va a hablar. Ay, hermano, es que, el Señor es que fíjate que no podía. Me costaba, Señor, hincarme 15 minutos. Y yo me hincaba, pero siempre miraba para atrás y la hermana sentada estaba. Eso no va a valer, hermanos. Dice que nuestro trabajo, o mi trabajo en el Señor, no es en vano. La piedra habla de los esfuerzos de los enemigos de Jesús, porque ellos quisieron tapar esa piedra para que Él no saliera. Pero el Señor no quitó esa piedra. La piedra no fue quitada para que saliera, no para que el mundo viera que Él ya no estaba allí sentado, acostado o como hubiera estado. Él ya había salido de esa tumba. La piedra fue sellada por el Imperio Romano. Y esto se hizo a petición de sacerdotes y fariseos. Mira, aquel mentiroso dijo que a los 3 días iba a levantar. Así que pon ese sello para que los discípulos no roben su cuerpo. ¿Sabe que muchas veces la religiosidad nos hace enemigos de Jesús? Ay, hermano, ya se pasó del tiempo. Ay, es que cómo grita. Es que el Señor, es un Dios de orden. Y sí es cierto, es de orden. Pero también, hermanos, tenemos que salir de esa religiosidad, de estos formalismos. Eso hace enemigos de Jesús muchas veces. Ay, es que ahí no hacen como yo hacía en la otra iglesia. Tenemos que tener cuidado, porque la piedra significa que tenemos libertad, que somos libres, que el Señor ya no está ahí y que nos ha hecho libres a nosotros. Y hubo enemigos de Jesús sobrenaturales que trataron de impedir su ministerio. Pero Jesús dijo a sus enemigos, dije lo que dijo que eran enemigos de Jesús. Vamos a Juan 8:44 para que entendamos la palabra. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Juan 8:44. Fíjese lo que dice, está un poco pesadito, pero ni modo. En ayunas se lo voy a aventar. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué fácil se nos hace decir una mentira a nosotros, ¿verdad? Hermano, no pude porque... y decimos una mentira. Mire, ahí estaremos y no estamos. El Señor fue directo con esta gente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y por eso fue que lo querían matar, por eso que se hizo de enemigos. Muchas veces cuando decimos la verdad a alguien, ¡ay, qué malo el hermano! Porque le dijimos la verdad. Pero hay que saber decir la verdad. El Señor le decía con amor. Y aún así, Él les dijo, vosotros sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque sabe que la mentira, usted con la mentira puede matar a alguien, y se hace un homicida. No sé cuántos vieron unas noticias, yo veo noticias bastante. Y en México pasó un caso esta semana pasada de a 2 hombres que lincharon por la mentira de una persona o 2 personas. Los mataron por la mentira. Nosotros, hermanos, cuando el Señor les dijo a estos enemigos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer,
y le siguió diciendo, le dio el sermón. El Señor creo que no se sintió mal por decirles, sino que les dijo lo que tenía que decirles. Porque nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre ni carne. Porque tenemos que luchar contra fuerzas demoníacas. El Señor luchó contra demonios y los echó fuera en el nombre de Jesús, no en el nombre de cualquiera. Pero muchos tenemos que tener cuidado porque llegaron unos diciendo, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y a Jesús conocemos y ustedes quiénes son, le dijeron. Y salieron, dice la palabra, desnudos de ahí y todos arañados. Tenemos que tener cuidado. Fíjense lo que dice Efesios 6, 10 al 12. Lo que tenemos que hacer. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, ¿están conmigo? Fortaleceos, ¿en quién? En el pastor. O tengo otra versión. En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los hermanos, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que contra quién es nuestra lucha. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Contra el hermano, contra la hermana? No. A veces cuando el hermano o la hermana o el amigo o el vecino habla, no es de él. Hay casos en los cuales hemos visto que hay personas que han matado a alguien y dicen, no sabía lo que estaba haciendo. Después que pasó todo. Porque no es la persona que está actuando. Con esas potencias estaba luchando nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él en su humanidad se cansó, en su humanidad lloró, en su humanidad dice la palabra que sudó gotas de sangre. Porque estaba sufriendo como cualquier humano. Pero esa lucha, hermanos, no era solo de Jesús, es de nosotros también estos días. Jesús resucitó y venció a todos sus enemigos. Fíjese, en la resurrección Él venció a todos sus enemigos. ¿Qué dice Colosenses 2, 12 al 15? Colosenses 2, 12 al 15. ¿Lo tenemos? Sepultados en Él en su bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo pensó que con matar a Jesús estaba venciendo. Por eso incitó a las multitudes a decir, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero no sabía que ahí estaba la victoria del Hijo de Dios. Ahí Él dice que anulando el acta de decretos que había contra nosotros, cada uno de nosotros teníamos que pagar por el pecado, nos era contraria y quitándola en medio la clavó en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es, he cumplido todo lo que estaba escrito. Y es por eso que nosotros, hermanos, tenemos victoria en Cristo Jesús.
Porque Él dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Al morir en la cruz, Él venció, porque allá en Génesis 3:15 estaba la promesa, la cual decía que aplastaría la cabeza de la serpiente. De ahí empezó la promesa y el Señor empezó a enviar, hermanos, profetas. Envió muchas personas, pero muchos eran muertos y hasta el Señor Jesús no le recibieron. Es como nosotros tenemos que ver, la piedra habla de cualquier cosa que nos separa de nuestro Salvador. Hay veces que nosotros no sentimos el deseo de alabar a Dios. No sentimos el deseo de decir un gloria a Dios o un amén, un aleluya, porque hay piedras que nos están estorbando a alabar al Señor con libertad. Hay piedras que nos detienen. A veces no queremos venir a la iglesia. Yo me gozaba esta mañana cuando vi entrar una hermana con sus niñas chiquititas. Ahí venía la niña así. Pero venía para la iglesia. ¡Qué tremendo! Y es enseñarle a nuestros hijos, hermano. Yo me acuerdo cuando era pequeño. No crecí mucho, ¿verdad? Pero digo, de edad. A las 5 de la mañana en el río, alabando y glorificando al Señor porque era día de resurrección. Y eso nunca se me olvidó. Ahí estábamos todos los niños y toda la juventud y toda la iglesia alabando al Señor, dando glorias al Señor porque Él había resucitado a los muertos. A las 5 de la mañana. Por eso nunca se me olvidó. Por eso sigo alabando al Señor. Es duro, hermano, levantarse temprano. Sonó el despertador a las 3:45. ¿Quién me estará llamando? Le pucho el botón. Le puché el equivocado. A los 5 minutos, ¡trolín! Otra vez. Vámonos para arriba. Es difícil. Es difícil. Ya cuando uno le pasan los años, es difícil levantarse más temprano. Cuando era joven, ay Dios, yo brincaba, me hacía tirado. Pero hoy ya no. Pero es necesario, hermanos, que nosotros pensemos qué cosas nos están estorbando para servir al Señor. Las mujeres se veían impotentes ante la piedra. Creían que la piedra mantendría a Jesús ahí adentro. Y sabe que lo que separa a las personas de Jesús es el pecado. Miren lo que dice Isaías 59, 1 al 2. Isaías 59, 1 al 2. La palabra dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Fíjese lo que es el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso cuando usted, hermano, hermana, esté delante del Señor y no sienta su presencia, pregúntele, Señor, ¿en qué te he fallado? Por eso siempre es importante decir, Señor, perdona mis pecados, porque todos hemos pecado. Todos cada día pecamos de una u otra manera. Una mala mirada, una mala expresión, una que nos contestaron por teléfono y nos contestaron mal y me enojé con la persona que me contestó mal, mayormente cuando me llaman para cobrarme. ¿Qué horas son estas de llamar? Una vez tocaron mi puerta a las 5 de la mañana. Ay, ¿quién estará tocando? Anda a ver quién toca. Es tremendo cuando nos enojamos y nos vamos a la cama enojados o nos levantamos enojados y seguimos enojados. Hay pecados en nosotros muchas veces que nos detienen. Esa piedra está puesta y no puede quitarse porque solo se quita, hermanos, con el poder del Señor Jesucristo. No se quita con otra cosa. Jesús nos recibe tal y como somos y Él perdona nuestros pecados, pero es necesario que cada día nos pongamos a cuentas con el Señor. Los que confían en Jesús no serán separados de Él. Romanos 8, 1 al 2 lo dice. Y este texto es muy conocido y me gusta mucho, que dice así:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora pues ninguna condenación, hermanos. Ya el diablo no puede condenarnos. Pero dice, y está bien claro, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. La carne no quiere alabar al Señor, hermanos. El Espíritu dice, me voy a levantar a las 3 de la mañana y la carne, quédate 5 minutos, hombre. Los 5 minutos, ¿sabe cuánto se hacen? Media hora, 1 hora. Cuando sentimos, andamos corriendo como pájaro loco, para todos lados. Todo se nos atrasó. Mi esposa me decía anoche, deja los zapatos listos. Ay, mañana los alisto. Porque me acosté anoche. Pero es así, hermanos, como nosotros tenemos que ser, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando las mujeres llegaron a la piedra ya había sido quitada. Y esa es la victoria. Cuando llegaron, la piedra que era muy grande había sido quitada. Pero mire lo que dice. Tenemos que dejar los temores. La piedra ha sido quitada, pero aún tenemos temores porque me dice Marcos 16:6. Mas él les dijo, no os asustéis. O sea, iban con miedo. Era temprano por la mañana. Era el primer día de la semana, o sea, el domingo. Buscáis a Jesús Nazareno. Dice que un varón vestido de blanco, un ángel del Señor estaba ahí. Imagínense, hay veces que dicen las personas, el Señor me habló, el Señor se me presentó, el Señor me dijo. Yo digo, cuando un ángel se presentaba delante de ellos, dice que temblaban y caían como muertos. Pero cuando oigo, el Señor se me apareció, el Señor me dijo. El Señor habla a través del Espíritu. Pero en estos tiempos es muy difícil que se aparezca en forma de ángel. Porque dice la palabra que ante la presencia de Dios tiembla toda la tierra. No os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Y ellas entraron corriendo? No, salieron huyendo. Y el ángel les dijo, decida a sus discípulos, a los discípulos. Pero incluyó a alguien ahí en el círculo. Y a Pedro. Decía a sus discípulos y a Pedro. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio aquel que le había negado! Aquel que había maldecido su nombre. Ahora le dice, vayan y díganle a Pedro. No dejen de decirle. Y dice la palabra que después sale Pedro corriendo con Juan. Y salen y entraron a la tumba directamente, no esperaron y vieron los lienzos de Jesús. Qué tremendo es cuando nosotros pensamos, hermanos, que el temor tiene que quitarse de nuestras vidas, porque hay temores que no nos dejan avanzar. Hay piedras en el camino que tenemos que quitar. Tenemos que proclamar las nuevas que el Señor ha resucitado, que se ha levantado de los muertos, que somos diferentes porque Cristo vive en nuestras vidas y ha cambiado nuestro ser. Regocijémonos, hermanos, porque la piedra ya fue quitada. Amén. La piedra ya fue quitada. Ya no hay temores en nosotros. Ya sabemos que Cristo regresará por nosotros y nosotros tenemos que ser fieles hasta el último día. Sea que el Señor venga o que nos vayamos con Él antes. Es importante que pensemos, y con esto termino, que el Señor está vivo. Ahora la pregunta es, ¿vive en usted el Señor? ¿Vive Cristo en usted? ¿Vive Cristo en usted, hermano, hermana? Gloria a Dios, ahora sí les creo.
Es que para decir, por lo menos, imagínese que venga conmigo una hermanita o un hermanito o yo con usted. Hermano, tengo deseo de darle estos $200. Gracias, me lo he hecho acá. ¿Será que así vamos a responder? Qué bueno que Dios le tocó, hermano. Ahora, ¿vive Cristo en su vida? Amén, gloria a Dios, porque si Cristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe y vana nuestra predicación, porque yo sé que el Cristo que resucitó vendrá un día por nosotros otra vez. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a terminar este tiempo, no sin antes decirles, hermanos, que les amo en el amor del Señor, porque la piedra de mi vida fue quitada. Tiene que quitar su piedra. No sé cuál será su piedra en el camino o en su vida, pero si alguna piedra está estorbando, quítela. Y será el Señor en nosotros dándonos cada día la victoria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Sin antes decirles, hermanos, de que tenemos allá un desayuno para que nos gocemos también. Regresar aquí a las 8 de la mañana, pasar el culto y irnos en victoria en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por la victoria que tuviste. Que esa tumba no te retuvo, Señor, sino que, Padre, venciste la muerte. Ahora nosotros, Señor, estamos en victoria, porque sabemos que un día regresarás por nosotros. Pero antes tenemos una gran comisión que cumplir, y es proclamar que tú vienes por tu pueblo. Que tú, Señor, has cambiado nuestras vidas, y así puedes cambiar a los demás. Te damos gracias, Señor. Bendice cada vida de mis hermanos. Bendice cada uno por nombre, Señor. Cada niño que está en este lugar temprano por la mañana. Cada joven, cada adulto, Señor. En el nombre de Jesús, nos estamos en tus manos, Señor, sabiendo que en tus manos estamos seguros. Y prepáranos, Señor, que este desayuno que vamos a tomar sea de fuerza física en nuestros organismos. Y que podamos, Señor, estar nuevamente aquí alabando y glorificando tu nombre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga.